Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el uso de la función si combinada con las funciones y la función o. Para ello es importante que comentemos lo siguiente. Vamos a ver el comportamiento de la función i. Vamos primero con la función i. ¿Qué ocurre con la función i? La función i evalúa una serie de condiciones y si todas esas condiciones son verdaderas, la función i te devuelve verdadero. Pero basta que una de esas condiciones sea falsa, o si todas las condiciones son falsas, la función i te va a devolver falso. Entonces es algo así. Si todas las condiciones son verdaderas, entonces esta función me devuelve verdadero. Pero basta que una de estas condiciones sea falsa, entonces esta función i me devuelve falso. Si todas las condiciones son falsas, entonces la función también me devuelve falso. Esto se parece a algo que vimos en el colegio, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes quieren evaluar varias condiciones, si quieren tener el control en el sentido de que cuando todas las condiciones se cumplan, necesito que me devuelva verdadero, entonces uso la función i. En el caso de la función o ocurre algo similar pero al revés. En el caso de la función o, solamente cuando todas las funciones o cuando todas las condiciones sean falsas, miren, tenemos lo siguiente. Cuando todas las condiciones sean falsas, la función o me va a devolver falso. Pero basta que una de estas condiciones sea verdadera, basta que una de ellas sea verdadera, la función o me devuelve verdadero. Entonces, cuando ustedes quieran evaluar una condición o cuando quieran evaluar condiciones y una de ellas sea verdadera y para ustedes es suficiente para que obtengan el valor de verdadero, entonces la función o es la función que necesitan. Y lo vamos a ver esto en forma más práctica en el siguiente ejemplo. Miren, ¿qué tenemos aquí? Nos dicen, si el personal es mujer o contratado, tiene una bonificación de 100. Entonces primero vamos por partes. Miren cómo se usa la función o, porque en este caso corresponde usar la función o de la siguiente manera. Yo voy a poner así, o, y lo primero que digo es lo siguiente. Si el personal es mujer, o sea, si esta celda es igual a mujer, veamos, miren, si es igual a mujer, esto sería una primera condición. Lo que estamos colocando aquí sería nuestra primera condición y así puedo colocar varias condiciones, tal como lo indica la ayuda. Esa es una primera condición. Ok, siguiente condición. O el personal es contratado, entonces si esta celda es igual a contratado, acá tenemos dos condiciones. Como esta es la condición O, basta que una de estas condiciones sean verdaderas para que todo me devuelva verdadero. Si las dos condiciones son verdaderas, también me va a devolver verdadero. Y probemos entonces. Veamos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Por qué sale verdadero aquí? Si estábamos diciendo que tiene que ser mujer, pero se cumple la condición que es contratado, miren. Entonces, como se cumplió que es contratado, todo me devolvió verdadero. Bien, veamos aquí. Aquí es mujer, pero nombrado, pero me devuelve verdadero. Aquí, por ejemplo, encontramos una condición donde se cumplen las dos. Es mujer y es contratado, por lo tanto también me devuelve verdadero. Entonces, esta condición me sirve para lo que yo quiero. En vez de colocar varias funciones anidadas, como vimos en el caso anterior, en el ejemplo anterior, entonces en este caso yo lo hago más simple, porque aquí podría ir colocando las condiciones y cada una de ellas se va evaluando y tengo un mejor control. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una alternativa cuando las funciones anidadas de la función si se vuelven muy complejas. ¿De acuerdo? De esta manera la función que ustedes van a usar es más ordenada, es más simple de entender y por lo tanto más fácil de usar. Eso quiere decir que yo ahora voy a preguntar por toda esta condición y voy a decir, cuando todo esto, miren, si todo esto es verdadero y ya no hace falta compararlo con nada porque eso me devuelve verdadero o falso, si es verdadero entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La bonificación es de 100. Caso contrario, 0. ¿Se dan cuenta? Miren, enter entonces y donde aplica verdadero va a ser 100 y donde era falso me va a devolver 0. De esa manera esto es mejor controlado y es más sencillo de usar. Sería redundante decir o comparar esto con verdadero. Bien, hacer esto sería redundante porque ya esa parte de la función me devuelve verdadero o falso, pero para compararlo y verificarlo le ponemos igual verdadero
y es lo mismo, miren. ¿Se dan cuenta? Aplica lo mismo. Pero es más sencillo, es mejor dejarlo así para evitar esta redundancia. Yo puedo obviar esta comparación y ya tengo esta parte. Bien, y todo es igual. Bien, veamos el bono 2. Nos dicen, las personas mayores de 40 años con hijos tienen una bonificación de 200. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos dos condiciones. Tienen que ser mayores de 40 años y además tienen que tener hijos. Pero son dos condiciones que tienen que darse las dos. Por lo tanto, cuando las dos sean verdaderas, todo sería verdadero. En ese caso, la función y es la candidata, porque la función y dice, si todas son verdaderas, te devuelvo verdadero. Si una de ellas es falsa, todo es falso. Entonces, en este caso, la función y es la que nos sirve. Entonces, yo voy a decir, cuando las personas sean mayores de 40. Entonces, cuando la edad sea mayor de 40 y cuando tienen hijos, es decir, cuando esta celda es mayor que 0, miren, si estas dos condiciones se cumplen, todo es verdadero. Pero basta que una de estas no se cumpla y saldrá falso. Ahí está, veamos qué pasó aquí. Por ejemplo, acá tenemos que la persona tiene hijos, ¿de acuerdo? Pero su edad no es mayor de 40, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser mayor de 40 con hijos. Por lo tanto, esto es falso. Aquí es verdadero porque efectivamente tiene hijos y es mayor de 40. Las dos condiciones se cumplieron. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí esto es más sencillo que usar una función anidada con la función sí. Tengo el control, es más fácil, la lógica es más simple y por lo tanto sobre esto ya podría aplicar la función sí. Aplicamos la función sí porque todo esto me devuelve falso o verdadero y digo cuando esto sea verdadero entonces la bonificación es 200, caso contrario es 0. Y miren, esto es más sencillo de entender que una función anidada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algo un poquito más complejo. Todo lo que estudiamos en el colegio con el tema del uso de los paréntesis, el uso de las funciones lógicas se cumple aquí también. Por ejemplo, nos dicen, el descuento ¿cuándo va a aplicar? Si la persona es hombre o nombrado, miren, si es hombre o nombrado, cualquiera de los dos, y es menor de 40 años, sin hijos, entonces tiene un descuento de 150. Eso quiere decir que toda esta condición, miren, combinada con las otras dos, que es menor de 40, sin hijos, tiene que cumplirse. Entonces yo podría irlo armando por partes. Acá la función y es la que voy a usar. ¿De acuerdo? Usamos la función y. Acá hay una primera condición. Condición 1 que tiene que cumplirse. Que ahora la resolvemos. La segunda condición está fácil. Es menor de 40 años. Por lo tanto la edad menor de 40. La tercera condición también está fácil. Sin hijos. Es decir que este valor tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a explicar esta parte. En esta condición se dan dos condiciones. Miren. Si la persona es hombre o nombrado, entonces este es candidato para que use la función o y pondría la función o de la siguiente forma. Si la persona es hombre, quiere decir si esta celda es igual a hombre, ¿de acuerdo? Y la otra condición ¿cuál es? O si es nombrado, es decir, si esta celda que está aquí es igual a nombrado, miren, ya está. Entonces esta parte que está aquí vendría a ser un argumento más de la función y, ya que todo esto me va a devolver falso o verdadero. Combinada con estas condiciones que están aquí, tengo el control de estas tres condiciones. Le damos Enter, cerramos paréntesis si nos faltó y veamos. Miren, acá tenemos un caso. La persona es menor de 40, sin hijos, menor de 40 y es hombre o nombrado. Acá está. No es hombre, es mujer, pero es nombrado. ¿Se dan cuenta? No es hombre, pero es nombrado. Entonces, se cumplió una de las primeras condiciones que están aquí. Y a todo esto, ahora sí, le aplicamos la función si para completarlo. Miren, si, cerramos por aquí paréntesis, lo colocamos por aquí, nos vamos al final, y si esto se cumple, entonces el descuento es de 150, caso contrario, 0. Y ahora sí, aplicamos el descuento solamente en estos dos casos, aquí y aquí. Muy bien, esto fue el uso de la función si combinada con las funciones y o. Nos vemos en los siguientes videos. Muchísimas gracias.